¿qué tan complejo fue para ti dejar de consumir alimentos procesados? Que creo que ese es un tema difícil hoy. Precisamente mencionabas tú que siempre tenemos el pretexto del tiempo, tenemos el de estar ocupados, pero bueno, la realidad es que el bombardeo que hay a nivel mercadológico y demás, pues bueno, creo que es un factor muy importante. Y también la otra pregunta sería el por qué decidir dejar los productos de origen animal. Yo sé que tienes ahí un motivacional extra, pero bueno, cuéntanos un poquito de estas dos partes. Sí, bueno, en relación sí, como estaba diciendo, llevo una alimentación 100% a base de plantas. Eh, es bueno entender que quien decide alimentarse a base de plantas o dentro del espectro de la alimentación a base de plantas, hay algunos que consumen ciertas proteínas animales, sobre todo lo que son peces, y lo que la alimentación a base de planta promulga o promueve es una alimentación 100% natural en primera instancia, es decir, que no haya presencia de productos procesados en donde hay una alta abundancia de grasas saturadas, de azúcar refinadas o de carbohidratos refinados. Eso, por un lado, es importante que se destaque, y por el otro lado, que por lo menos entre el 80 no, al menos el 80% de tu alimentación sea exclusivamente a base de plantas. Entonces, esto permite que haya cierta posibilidad de ingerir alguna proteína de origen animal en aquellos casos en donde tal vez, por la razón que sea, desean y quieren mantener un consumo de proteína animal. En mi caso, esa transición vino por justamente toda esta investigación que he hecho a lo largo del tiempo de comprender un poco más la causa real de las enfermedades crónicas. Y cuando te pones a analizar y cuando revisas la evidencia, pues la evidencia es muy clara y apunta directamente a los excesos que tenemos en relación a la comida, a la alimentación, sobre todo a una alimentación procesada que es altamente rica en grasas saturadas, como ya lo dije antes, y los otros componentes, muy azucarada y muy refinada. De eso no hay duda, y como dice el refrán, el pez muere por la boca. Entonces, yo decidí hacer esa migración a una alimentación a base de planta porque a la final es la que te permite eh, acceder a alimentos que no sean procesados, sino que sean netamente naturales, orgánicos, y eso también ha demostrado, una alimentación a base de plantas, ha demostrado, por ejemplo, en personas o enfermedades como la diabetes o en algunos tipos de cáncer inclusive, que se puede hacer una reversión de los síntomas e inclusive de la enfermedad. Hay estudios que sustentan cómo en poblaciones diabéticas que han llevado una alimentación bien planificada a base de plantas, se ha podido hacer una reversión de la enfermedad, se ha podido reactivar la buena función del páncreas y se ha eliminado todo lo que ha generado la patología, como es la inflamación de bajo grado, que es otra de las cosas que normalmente producen las enfermedades crónicas, y es algo que tal vez no le damos mucha importancia, pero con una alimentación a base de planta podemos lograr esto. Además, que una alimentación a base de planta es 100% antioxidante, y cuando hablamos de eso estamos hablando de que le estamos dando a la célula un ambiente ideal para que haya un buen desarrollo de la misma, para que haya un buen proceso de replicación, de reproducción y de conservación. Entonces, toda esa evidencia pues me motivó a migrarla, y la forma en que lo hice pues en cierta forma fue drástica, por darle una calificación. Yo no hice una migración progresiva, no fue que me fui retirando un día el huevo, por ejemplo, los lácteos, el queso, no, sino yo después de que tuve un análisis de la evidencia, después que conversé con diferentes especialistas en el área de la nutrición y dietética, decidí simplemente hacer el cambio de la noche a la mañana, bajo la asesoría, por supuesto, nutricional. No fue que tomé la iniciativa solamente y dependiendo de mí, sino que llevé una asesoría nutricional y comencé a alimentarme específicamente a base de plantas. Fue un proceso al inicio complicado porque no tenemos la concepción, no tenemos
el aprendizaje de preparar alimentos de manera natural. Siempre cuando haces esa transición te das cuenta que eres muy dependiente de lo empaquetado, porque te facilita la vida. No es lo mismo que llegues a casa o que te levantes y saques una bolsa y saques un pan y abres un paquete y saques una lonja de jamón y otra de queso y te prepares un desayuno, a que en lugar de ello, de repente agarres un camote o una batata y la pongas en el horno a hervir, a cocinar, perdón, y eso luego lo tritures y lo mezcles tal vez con algo de zanahoria y le pongas algo de mantequilla de maní que tú mismo has hecho en casa y te haces un desayuno. Entonces, al principio uno tiene que educarse muy bien sobre lo que es la cocina a base de plantas. Yo considero que eso es muy importante para que realmente sea variada y sea positiva la experiencia, pero una vez que, como en todo, una vez que agarras el mínimo de aprendizaje, una vez que entras en esa curva de aprendizaje en donde ya se hace el proceso automático, la cosa fluye muy fácilmente, se te abre mucho más la ventana de posibilidades y encuentras que tal vez no es tan complicado, sino que lo que necesitas es una mejor planificación. Entonces ya hoy en día ya yo hago preparaciones y las congelo, tengo por decirte, bolitas de frijoles que serían como bolitas de carne, tortas de hamburguesa, pero no a base de carne, sino a base de diversas leguminosas, de frijol rojo, de lentejas, etcétera, etcétera. Adelanto lo que son crepes a base de harina de garbanzo. Entonces, hago una preparación adelantada, la mantengo en congelación y eso me facilita un poco lo que es esa sincronía con el tiempo que tal vez debe invertir para hacer las preparaciones y con el estilo de vida moderno que a veces uno lleva. Aunque eso también uno lo puede controlar y hablaremos un poco más adelante. Entonces, así ha sido mi transición hacia una alimentación a base de planta. Y el otro aspecto que tiene que ver con la no ingesta de proteína animal obedece principalmente a dos razones. Si lo vemos el enfoque de la salud, es un tema muy controversial en donde vas a encontrar apologistas y detractores en cuanto a lo que es el consumo de proteína animal y específicamente de carne roja. Sin embargo, cuando tú revisas el Instituto para la Investigación del Cáncer, te das cuenta que dentro de los carcinógenos, la carne roja como tal está clasificada como un carcinógeno número de tipo 2. Las carnes procesadas, embutidos, salchichas, etcétera, etcétera, están clasificadas como un carcinógeno tipo 1, es decir, que es altamente carcinógeno, y de eso tampoco hay nada que discutir, es algo en lo cual desde la OMS se está haciendo mayor promoción, inclusive en estimular a la población a disminuir el consumo de carne, de proteína, vamos a hablar de la carne específicamente, de carne roja, por esa relación que existe entre la producción de cáncer colorectal, cáncer de mama principalmente y esófago. Son los tres tipos de cáncer que guardan más relación con este alimento. Y, Entonces, perdón por un lado, que te interrumpa, ¿es propiamente la carne o es su proceso? O sea, por ejemplo, el hecho de que la ganadería ahora esté involucrada con antibióticos, con eh, sí, medicamentos que ayudan a crecer al animalito. bueno, hay dos factores, ¿no? Evidentemente yo no soy nutricionista ni mucho menos, pero el haber investigado, el tener buscar el razonamiento para tomar estas decisiones me hace manejar cierta información. Evidentemente, el primer factor, un factor importante, es el procesamiento, es decir, la forma en que se cultiva o la forma en que se cría el ganado para la producción en masa, la industrialización de la carne o el consumo de carne conlleva a que el animal se críe en unas condiciones que no son las más favorables desde el punto de vista de higiene y que eso conlleva a un mayor uso de antibióticos. Y eso, por un lado, evidentemente eso se acumula en el organismo, eso no es algo que va a pasar y se va a excretar por las heces o por la orina del animal, sino que se acumula en el músculo. Y la presencia de ese tipo de sustancias, por un lado, genera ciertas aminas que son carcinógenas cuando se someten a la cocción, al calor, y por el otro lado también genera que haya una mayor resistencia a los antibióticos en los animales y eso también en nosotros, porque las bacterias están, los patógenos
generan mayor resistencia a estos antibióticos por la exposición constante. Y de hecho, en estos días estaba leyendo un reporte de la OMS específicamente sobre la preocupación que existe a raíz de todo lo que ha pasado con la pandemia, de la preocupación que existe en la comunidad científica por la ya evidente resistencia a los antibióticos de ciertos patógenos producto de esta alta exposición a la que se está sometiendo, por un lado, por el proceso de producción de la carne para el consumo humano. Entonces, hay dos razones por allí que conllevan a ello, a que por estas razones sean consideradas el consumo de carne roja como un factor que predispone o que puede contribuir al desarrollo, en el caso particular del cáncer y de estos tres tipos de cáncer. Y por el otro lado, hay algunos que promueven más el consumo de una carne que sea de pastoreo, una carne que sea más orgánica, un animal que no sea alimentado por trigo o por soya o por otro tipo de alimento que muchas veces es modificado genéticamente, sino que se alimente del pasto libre. Ahí no hay como tal un consenso. Hay quienes hablan de que el problema, que si bien son animales que tienen una crianza más natural y que no tienen rastro de antibióticos en su carne, en su musculatura, hay algunos que hablan de ciertos factores que son promutadores celulares que están presentes propiamente en la carne y que evidentemente si el consumo es alto, y aquí es donde hay que contextualizar las cosas y ahí es donde yo he encontrado la balanza, si tú tienes un alto consumo de carne, evidentemente que estos factores que están presentes, que puedan generar mutaciones celulares, van a hacer que se exprese la enfermedad, que hay una mutación en tus células y que puedas desarrollarlos. Pero tal vez si el consumo es más distanciado, no hay esa posibilidad de que haya una mutación celular disminuye notoriamente. Pero entra otro factor que ya es la parte ambiental, ¿no? Yo siempre converso con algunas personas que tal vez son muy defensoras del consumo de carne, basándose un poco en lo ancestral. Y yo siempre le digo, sí, bueno, evidentemente el ser humano ha llegado a donde ha llegado biológicamente porque en alguna etapa de su vida, lo sabemos, fue cazador y recolector antes de ser agricultor. Pero no puedes comparar el consumo de un animal o el consumo de carne hace 100.000 millones de años atrás, en donde el consumo del animal que se consumía era un animal salvaje que constantemente estaba en movimiento, en donde la concentración de grasa en su tejido muscular era muy mínima porque era un animal físicamente activo, a tal vez el animal de hoy en día que está prácticamente claustrado en un espacio reducido, en donde se lleva a un engorde y a un desarrollo rápido con hormonas que evidentemente van a generar una alteración de su estructura y que va a afectar a nuestro cuerpo. Por un lado eso y porque además es lo que buscamos, esta parte de la grasa intramuscular en el ganado, porque los cortes prime o choice o de esa calidad son los que tienen un mayor marmoleo, que son los que tienen. Exactamente, sí. Y evidentemente son mucho más palatiblemente, son mucho más ricos, evidentemente. A mayor presencia de grasa intramuscular en estos cortes, pues la palatabilidad aumenta, se hace mucho más exquisito. Entonces, bueno, eso influye o es algo que uno tiene que considerar, ¿no? Si hablamos ancestralmente, no es lo mismo ese animal y lo otro era que no todos los días, cuando tú salías de tu comarca en esa época ancestral, tú tenías a disposición un animal para comer. Tenías que recorrer grandes distancias, de repente atravesar un proceso de ayuno que también facilitaba ciertos procesos metabólicos para encontrar un animal, cazarlo y luego consumirlo. Y los antropólogos dicen que prácticamente el hombre antiguo basaba su alimentación en un 80% a base de plantas, de raíces, de tubérculos, de bayas, y que la carne como tal era algo eventual, que no era constante. Entonces, si manejamos un poco ese contexto ancestral, antropológico, y aunque todavía no haya un consenso en la comunidad científica, pero si tomamos eso como una referencia,
Tal vez quien desee consumir carne pueda seguir haciéndolo sin tocar el tema ambiental, pero la frecuencia en que la consuma, si quiere proveerse de un estado de salud idóneo, si quiere incrementar su longevidad, tal vez deba disminuir, tal vez no deba consumir carne 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, sino a lo mejor consumirla una vez a la semana o una vez cada 15 días. Creo yo, no soy nutricionista, pero basado en mi experiencia, me atrevo a decir que tal vez sería algo un poco más compatible con esa realidad biológica que tenemos. Si consideramos que dentro de la proteína animal hay ciertos factores que son eh, proclives al desarrollo específicamente de cáncer, la mutación de células. Entonces, eso por allí fueron dos de las principales razones que me motivaron a alimentarme netamente a base de plantas y a excluir lo que es la proteína animal de mi alimentación. No te consumo leche, no te consumo huevos. Hay ciertos factores ahí relacionados también con el huevo que se asocia a cáncer, igual con la leche y la caseína. Hay muchas cosas que uno puede discutir y podemos encontrar personas que te dicen, bueno, pero eso puede ser mitos o no hay una evidencia científica o ahí hay algunos que te dicen, bueno, pero es que depende también de, una cosa es la relación o la propensión a, y otra cosa es el hecho que realmente lo produce. Y sí, pues eso también entra en juego. Si no es lo mismo que tú consumas un huevo, tal vez una vez a la semana o cada 15 días, a que lo consumas diariamente. Hay mucho que analizar en cuanto al contexto en relación a la proteína animal. Sin embargo, y es algo de lo que siempre digo con los nutricionistas, bueno, ¿cuál es la alimentación más saludable? ¿Cuál es la alimentación que debemos seguir los seres humanos? A la final depende de cada quien, ¿no? Pero yo no creo que haya una alimentación perfecta. Lo que tiene que ser es natural, bien sea que consumas o no proteína animal, si la proteína es de origen de pastoreo va a ser mucho mejor. Pero hay algo que no es discutible y que de eso sí no hay forma de tapar el sol con un dedo, y es que no podemos sustentar la vida humana o la alimentación humana a base de proteína animal, porque genera un alto costo en lo que es en la conservación o tiene un alto impacto ambiental y insostenible para nuestra vida, porque siempre se habla mucho de la conservación del planeta con esto del cambio climático, y yo creo que más allá de pensar en el planeta, se trata de nuestra sobrevivencia. Entonces, sí, desde el punto de vista ambiental, no hay discusión de que el consumo de proteína animal tiene que ser sustituido por proteína de origen vegetal, por ejemplo, si tenemos que hacer mucho más hincapié en consumir alimentos vegetales, porque no es sostenible una alimentación a base de proteína animal para el planeta y para la sobrevida del ser humano en este mundo. Y ahí, pues, tú, como te das cuenta, esto tiene mucha arista, ¿no? Y se relaciona con muchas cosas.